Mi hermana menor pensó que podía desaparecer con 15.000 reales de mi habitación y gastarlos sin remordimientos, como si el dinero fuera suyo por derecho. Pero cuando abrió ese sobre sonriendo con la arrogancia de quien no teme las consecuencias, no tenía idea de que estaba encendiendo la mecha de una bomba. Porque lo que vino después no fue llanto ni desesperación, fue el pesado silencio antes de la tormenta. Y cuando mi padre, con la voz ronca de quien ya ha cargado mucho más de lo que debía, gritó por toda la casa preguntando dónde estaba el dinero que habíamos trabajado duro para ahorrar para su futuro, el mundo de Claire se derrumbó. Las lágrimas brotaron con facilidad, pero lo peor aún estaba por llegar. Porque no se trataba solo de dinero robado. Se trataba de secretos enterrados durante años, heridas que nunca sanaron y una verdad capaz de partir a la familia por la mitad. Mi nombre es Emily. Tengo 25 años, trabajo en una compañía de seguros, gano lo suficiente para vivir sin lujos y, técnicamente, incluso podría permitirme un apartamento propio. Pero todavía vivo con mis padres en la misma casa de 2 pisos donde crecí. La gente frunce el ceño cuando se entera de esto, como si fuera una señal de fracaso. Para mí es estrategia. Vivir aquí me permite ahorrar dinero, sí, pero más que eso, me da una seguridad que no cambiaría por una independencia prematura. No es difícil llevarse bien con mis padres. Cenamos juntos casi todas las noches, vemos las noticias antes de acostarnos y, en los días calurosos, mi madre y yo nos sentamos en el porche solo para sentir el viento. Es una rutina tranquila y predecible. Un refugio seguro. Claire, mi hermana de 21 años, es todo lo contrario. Vive en la ciudad de al lado, independiente, o al menos eso es lo que ella piensa. En realidad, todo lo que tengo viene de mis padres: matrícula universitaria, alquiler, supermercado, gasolina, incluso las compras necesarias que hago todas las semanas. Solo vuelve a casa de vacaciones y cuando llega, se comporta como un huésped de lujo en un hotel de 5 estrellas, sin tener idea de lo que cuesta mantener todo funcionando. A veces me sorprendo pensando en cómo era mi vida a su edad. En la universidad tuve una beca parcial que cubría el 70% de mi matrícula. ¿El resto? Dividido entre mis padres y yo, y si somos honestos, la mayor parte cayó en mi regazo. Trabajaba hasta tarde en la librería de la universidad, atendía mesas los fines de semana y más de una vez me quedaba dormido sobre mis libros, me dolían los pies y me olían las manos a detergente y a café barato. Fue agotador. Pero me enseñó algo que Claire nunca entendió: el dinero no crece en los árboles. Cada dólar tiene un precio, y a menudo ese precio es sudor, pérdida de sueño y decisiones dolorosas. Mis padres, Daniel y Linda, siempre han sido trabajadores. Mi padre, un supervisor de construcción, tiene manos callosas y una voz profunda, pero un corazón tierno cuando se trata de su familia. Mi madre, secretaria de un despacho de abogados, es la reina de la organización y del optimismo forzado. No somos ricos, pero siempre hemos encontrado la manera. Teníamos nuestra casa en la ciudad y, más allá, una antigua finca a orillas del río, heredada de la familia. No era nada lujoso, más un almacén polvoriento que un refugio, pero guardaba recuerdos. Hasta el año pasado, la vida se puso difícil. Mi padre estuvo enfermo, estuvo sin trabajar durante semanas y a mi madre le redujeron las horas de trabajo. Escuché los susurros por la noche cuando pensaban que estaba dormido, facturas por pagar, la matrícula de Claire llegando, la preocupación escrita en sus rostros como una sombra. Hasta que una noche la voz de mi madre resonó por el pasillo: Daniel, tenemos que resolver esto. Su universidad vence en 3 meses y no tenemos nada como antes. El suspiro de mi padre fue largo y pesado. ¿Y la casa de la finca? Todo eso paró. Podríamos venderla. Y eso es lo que hicieron. Durante 2 meses seguidos, cada fin de semana se dedicó a vaciar ese lugar. Algunas cosas llegaron fácilmente: el viejo barco, abandonado durante años, vendido a un vecino por 3.000. La vajilla de mis abuelos, 800. Las herramientas extra de mi padre, 1.200. Otros objetos más pequeños se comercializaban en línea o se desechaban como chatarra. Los acompañé un par de veces. El olor a humedad se mezclaba con el café del termo, el polvo bailando en la luz que entraba por las cortinas gastadas. Todo lo que salió de allí no fue solo un objeto, fue una parte de nuestra historia. Vi que el rostro de mi padre se endurecía al despedirse del barco. Mi madre pasó los dedos por la mesa de la sala antes de dejarla ir.
Algo en mí también se retorció. Al final se ahorraron 15.000 reales. Todo en billetes 20, 50, 100 empaquetados en un sobre grueso y pesado. Ese papel arrugado valía más que el dinero, era sacrificio, noches de insomnio, decisiones que dolían. Y no fue por un capricho, un viaje o una posesión material. Fue para Claire. Para poder quedarse en la universidad, publicar fotos de cafés caros y quejarse de los exámenes, sin la menor idea de que sus padres estaban vendiendo souvenirs para financiar un futuro que ella ni siquiera valoraba. Aquí viene la parte que lo cambió todo. Claire no tenía idea de nada de esto. Ella vivía su vida fácil, entre clases y compras, mientras mis padres se deshacían del pasado para sustentar su presente. Hasta que un martes por la mañana mi padre me llamó a la cocina. Todavía puedo ver la luz del sol atravesando la mesa en bandas afiladas como navajas. Sostuvo ese sobre con las manos más rígidas que de costumbre, como si tuviera miedo de soltarlo. Emily, necesito que me hagas un favor, dijo, colocando el dinero sobre la mesa con un ruido sordo. Esto es todo lo que obtuvimos al vender la granja. 15.000. Necesito que lo deposites en la cuenta familiar hoy. Dudé. Ese peso me intimidó. Papá, es mucho dinero para andar suelto así. ¿Estás seguro? Suspiró. Lo haría yo mismo, pero tengo reuniones todo el día. Tu mamá está ocupada con una presentación. Eres el único que puede ir al banco durante el horario comercial. Miré el reloj, mi corazón se aceleró. El banco todavía estaba cerrado y, cuando abriera, yo ya estaría atrapado en el trabajo. No puedo hacerlo hoy, admití. Pero mañana es mi día libre. Voy a ir temprano. Él asintió lentamente. Está bien. Solo manténlo a salvo hasta entonces. Esa noche llevé el sobre a mi habitación. Busqué un escondite, el cajón de la cómoda era demasiado obvio, debajo de la cama, arriesgado. Terminé metiéndolo entre viejos cuadernos universitarios en mi escritorio. Cerré el cajón y me senté en la cama, mirándola y escuchando el tic-tac del reloj. No sabía que esa decisión, un sobre, un cajón, una noche, sería la grieta que lo rompería todo. A la mañana siguiente me desperté con el eco de la tos de mi padre en el piso de abajo. Era una tos seca e irregular, de esas que te hacen parar en medio de lo que estás haciendo, esperando a ver si pasa. Llevaban semanas fingiendo que era algo pasajero, pero yo no estaba ciego. Su rostro estaba más pálido, sus hombros cada día más encorvados. Me quedé un momento en el pasillo, escuchando. La luz de la mañana apenas había brillado, proyectando un frío azul a través de las ventanas empañadas. Mis pies se congelaban sobre el suelo de madera. La casa se sentía más pesada, como si respirara de manera diferente. Para el desayuno, mi madre sirvió tostadas y huevos, con una sonrisa demasiado forzada. No podía quitar los ojos de mi padre, como si pudiera curarlo con solo pensarlo. ¿Dormiste bien?, preguntó. Creo que sí, respondí, todavía distraído por el sonido de la tos resonando en mi cabeza. Papá, ¿estás bien? Me despidió con un gesto como siempre hacía. Esa respuesta automática, el mismo escudo de siempre. No te preocupes, Emily, estaré bien. Mi madre se unió a la conversación demasiado rápido, como si la hubiera ensayado. Solo necesita descansar. No seas así. Pero yo ya era así. Y vi en sus ojos que ella también lo era. Sus dedos agarraron la taza de café con una fuerza que dejó sus nudillos blancos, como si la porcelana pudiera romperse en cualquier momento. Lo que más me impactó fue cómo cada uno de nosotros lo afrontó de manera diferente. Mi padre restó importancia a todo, como si la gravedad de la situación pudiera apaciguarse con un gesto de la mano. Mi madre cubrió las grietas con palabras, tejiendo una frágil red de optimismo sobre lo que se estaba desmoronando. ¿Y yo? Noté cada detalle, el temblor casi imperceptible en sus manos mientras untaba con mantequilla la tostada, la tos que tardó un segundo más en disiparse, como si el aire fuera demasiado espeso para salir de sus pulmones. No dije nada, pero ya se estaba formando un nudo en mi pecho, duro y caliente. Ese mismo día en el trabajo, revisaba mi celular cada 10 minutos, esperando la llamada que nunca llegó. No pasó nada. Y aún así, ese sentimiento no me soltaba, como una sombra que se extendía más allá de mi cuerpo.
Mientras tanto, Claire estaba en otro universo, no solo por la distancia, sino por elección. Llamaba de vez en cuando, pero solo para pedir algo. ¿Puedes enviarme $50 para la gasolina? O papá puede recogerme en el campus este fin de semana, como si fuéramos un cajero automático sin límite, sin coste. No preguntó por su padre. No preguntó por su madre, que había reducido sus horas de trabajo en la oficina, ni por la casa, que parecía gemir bajo el peso de lo que no se decía. Una noche accidentalmente revisé sus redes sociales. Claire sonriendo en un bar en la azotea, Claire mostrando bolsas de compras, Claire apoyada en su novio Derek como si él fuera el único punto fijo en su mundo. Cada foto está bañada por luces de neón, con copas de champán brillando de fondo. En esa pantalla iluminada, la distancia entre nosotros no era solo física, era un abismo cavado por decisiones, por silencios, por todo lo que ella ignoró mientras la vida aquí se desmoronaba. Esa misma noche mis padres estaban en la sala, con el televisor en volumen bajo. Crucé el pasillo y capturé un fragmento de su conversación. Encontraremos la manera, susurró mi madre con la voz temblorosa. Mi padre se frotó la frente con ese gesto que también conocía, sus dedos presionando como si pudieran aliviar el peso de su cabeza. Tenemos que dar. Y luego, como un golpe, la matrícula de Claire no es negociable. Quería gritar que nada de esto era justo. Quería preguntarle si recordaban las noches que había trabajado hasta que me dolía el cuerpo, las comidas que me salteaba para ahorrar dinero, los exámenes que me hacía con los ojos ardiendo de cansancio. Pero me quedé callado. Quizás por miedo a parecer amargo. O tal vez porque ya estaba acostumbrada a tragarme todo en silencio. La cabaña se convirtió en nuestro proyecto de fin de semana y la acompañé una vez más. Trabajábamos en silencio, a Poeira bailándonos rayos de sol como pequeños fantasmas. Cada cajón abierto era un recuerdo. Cada objeto realizado, adiós. Encontré mi viejo triciclo en el cobertizo, el óxido corroía el metal. Recordé a mi padre empujándome por el camino de entrada cuando tenía 5 años, su risa resonaba en el aire. Dudé queriendo guardarlo, pero él sacudió la cabeza suavemente. No tenemos espacio para todo, M. Lo dejé ir. Las ventas se acumularon. Poco a poco la casa se fue vaciando. El eco dentro de ella se hizo más fuerte, hasta que finalmente alcanzamos los $15.000. Pero no podía dejar de pensar que no era solo dinero. Era un registro de todo lo que habíamos abandonado. Y sin embargo, Claire no sabía nada. Llegó a casa para las vacaciones de primavera y apenas se quedó una hora antes de salir con amigos. Tiró la ropa sucia a la máquina, cogió bocadillos de la despensa y se fue sin siquiera preguntar cómo estaba su padre. Ese día me quedé en la cocina, mirando cómo se cerraba la puerta detrás de ella, el sonido del marco resonaba como una parada final. Ya no era solo distancia física. Era un cañón. Esa noche mi madre estaba en la mesa de la sala, doblando la ropa de Claire. Sonrió débilmente a una blusa, alisando la tela con las manos. Ella trabaja muy duro en la universidad, dijo en voz baja, casi para sí misma. Me mordí la lengua. Quería decir que lo que ella estaba tratando de hacer era gastar, pero no lo dije. Porque en el fondo sabía que mi madre no estaba hablando solo de Claire. Habló de sí misma, de su obstinada creencia en una hija que solo necesitaba más tiempo, más oportunidades. Esa fue la negación de mi madre, llenó cada vacío con esperanza, y mi padre, demasiado cansado para discutir, la dejó. En cuanto a mí, comencé a hacer una lista mental, no del dinero, sino de los momentos. Las noches en el restaurante, las mañanas en las que me quedaba dormido sobre mi cuaderno. De los zapatos que no compré, de los libros que alquilé en lugar de comprar. Cada sacrificio que hice comparado con lo que Claire recibió sin pestañear. No escribí nada. No lo necesitaba. Eso ya estaba grabado en mí como una cicatriz. Entonces, cuando mi padre me pidió que guardara el sobre con cuidado, sentí su peso de una manera que Claire nunca entendería. Para ella el dinero era papel. Para mí era nuestro, eran ampollas en los pies, noches de insomnio, era el valor de cosas que no podíamos nombrar. Lo que no sabía era que Claire estaba a punto de cruzar una línea tan profunda que ninguna excusa, ninguna negación, ninguna lealtad familiar podría cubrirla. Y cuando eso sucediera, la distancia entre nosotros no sería solo emocional. Estaría escrito con la tinta de la traición y en el silencio que seguiría.
La mañana después de la última venta de la casa de campo, mi padre entró en la cocina con un sencillo sobre blanco. Nunca olvidaré la forma en que lo sostuvo en sus manos, como si fuera algo frágil, a pesar de que dentro solo había papel y tinta. Lo colocó sobre la mesa y el sonido sordo del impacto pareció más fuerte de lo que debería haber sido. Emily dijo con la voz más baja de lo normal. Eso es todo. 15.000. Todo el trabajo, todos los fines de semana, todo lo que vendimos. Hizo una pausa y sus ojos buscaron los míos. Necesito que lo lleves al banco. Extendí la mano con cautela, sintiendo el grosor de los billetes presionando contra los lados del sobre, densos y vivos. Asentí, pero algo se retorció en mi pecho. Llevar ese dinero me parecía peligroso, como llevar una diana a la espalda. Papá, ¿estás seguro? Hay mucho por lo que caminar. Se frotó la sien, ya exhausto. Lo haría yo mismo, pero tengo reuniones consecutivas. Tu mamá tiene esa presentación para el cliente. Tú eres el único que puede ir durante el día. Miré el reloj encima de la estufa. El banco ni siquiera abrió antes de la hora en que debía estar en la oficina. Me imaginé la cara de mi jefe si volvía a llegar tarde. No puedo hoy, admití, tratando de mantener mi voz firme. Mañana es mi día libre. Voy a ir temprano. Él dudó y luego asintió. Está bien. Solo manténlo a salvo esta noche. Mi madre entró en ese momento, ya con los tacones puestos y el pelo recogido en un moño apretado. Miró el sobre la mesa y luego a mí. Emily, por favor, no dejes que esto mienta. Ni por un minuto. No lo haré, prometí. Ella se inclinó y bajó la voz. ¿Sabes cómo es tu hermana? Las palabras flotaron en el aire. No necesitaba dar explicaciones. Todos sabíamos a qué se refería. Esa noche, cuando llegué a casa del trabajo, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Afuera el cielo se había vuelto del color del acero y una tormenta se avecinaba en el horizonte. Subí las escaleras con el sobre presionado contra mi pecho. Mi habitación olía a cuadernos viejos y suavizante de telas. Barrido el espacio con mis ojos, buscando un escondite. La cómoda, demasiado obvia. El armario, fácil de buscar. Finalmente abrí el cajón del escritorio, repleto de trabajos universitarios, y deslicé el sobre debajo, cubriéndolo con programas de estudios amarillentos y cuadernos llenos de ecuaciones garabateadas. Cuando cerré el cajón, presioné mi mano contra él, como si sellarlo lo hiciera más seguro. Pero incluso mientras estaba allí, sentí que la inquietud me invadía. La sensación de que algo ya andaba mal. La memoria de la abuela. Claire no respondió. El teléfono se le resbaló de los dedos y cayó a la alfombra con un ruido sordo. La pantalla iluminada reveló la foto aún abierta, mi rostro contorsionado, los ojos muy abiertos y la boca abierta en un grito silencioso. Prueba de que una vez más, había cruzado una línea de la que no había retorno. El silencio que cayó fue peor que cualquier grito. Mi padre nos miró, luego a las bolsas esparcidas por el sofá, los logotipos de los diseñadores brillando como acusaciones. Su ceño se frunció, no por ira, sino por una decepción tan profunda que dolía solo de presenciarlo. Mi madre apareció detrás de él, con los brazos cargados con las compras del supermercado, la sonrisa muriendo en sus labios al sentir el peso del aire. Ella no necesitaba preguntar. Bastó ver la expresión de Claire con los ojos bajos, los dedos temblorosos, para comprender que algo se había roto allí, algo que ni siquiera el tiempo podía arreglar. ¿Lo que está sucediendo? Preguntó mi madre, pero su voz ya llevaba la respuesta. Ella conocía ese escenario. Lo había experimentado antes en versiones más pequeñas, en mentiras más fáciles de tragar. Esta vez, sin embargo, no hubo excusa que pudiera suavizar la verdad. Claire tragó saliva y sus dedos jugaron con el borde de su nuevo suéter, como si la tela pudiera darle valor. No aparté la mirada. Esta vez no. Después de todo, no. Pregúntale, dije señalando las bolsas. Pregunte de dónde salió el dinero para todo esto. Mi padre se acercó, agarró una de las bolsas y sacó la etiqueta. Sus dedos se detuvieron sobre el precio y los números saltaron como un cuchillo. Miró a Claire y por primera vez en años, vi miedo en sus ojos. No el miedo a ser atrapada, sino el miedo a perder lo que siempre tuvo, su protección,
la creencia ciega de que al final, todo sería perdonado. Claire, susurró mi madre, como si el nombre por sí solo pudiera traer de vuelta a la hija que creía conocer. Por favor, dime que no es lo que pienso. Claire abrió la boca y la cerró. Sus palabras, siempre tan ágiles, ahora se enredaron en su garganta. No esperé. Caminé hacia el escritorio, abrí el cajón vacío y se lo mostré como un veredicto. El sobre con los 15.000. El dinero que ahorraste durante meses. Que guardé para ti. Mi voz no tembló. Hacía frío fuerte. Ella lo encontró y la cosa no terminó allí. El rostro de mi padre palideció. Mi madre se tapó la boca con la mano, como si pudiera contener el grito que amenazaba con escaparse. Claire dio un paso atrás, como si la distancia pudiera salvarla de lo que vendría después. No es así, lo intentó, pero la frase murió antes de tomar forma. ¿Cómo explicar? ¿Cómo justificar lo que no tenía justificación? Le diste a Derek 10.000, agregué arrojando su teléfono al sofá, la pantalla aún mostraba el mensaje. Para cubrir deudas de juego. La palabra sonó a veneno. Dinero que no era tuyo. Que no era suyo. Lo cual era para el futuro de todos nosotros. Mi padre se sentó en el brazo del sofá, como si las piernas ya no lo sostuvieran. Mi madre miró a Claire como si la viera por primera vez, no a la hija menor, no a la niña mimada, sino a una extraña que había invadido su hogar y saqueado sus vidas. Confiamos en ti, dijo mi madre, y cada sílaba fue una puñalada. ¿Cómo pudiste? Claire no respondió. No hubo respuesta. Solo el eco de su propia risa de horas atrás, ligera y cruel, y el peso del silencio que ahora la aplastaba. Me alejé, mis manos todavía temblaban, pero mi corazón, extrañamente firme. Ya no había lugar para ser la hermana mayor. Esta vez no. Lo que vendría ahora no sería el perdón. Sería una consecuencia. Tragó con fuerza, como si las palabras mismas la estuvieran estrangulando. Tomé el dinero. Las sílabas salieron arrastradas, sucias, como algo que no debería haber visto la luz. Los 15.000. Ellos desaparecieron. Mi madre se quedó congelada en medio del pasillo, con el bolso todavía colgado del hombro como un peso muerto. ¿Qué, Emily? Le temblaba la voz, pero no por el llanto, sino por algo peor, algo que sonaba como un crujido. No bromees con eso. Y cuando negué con la cabeza, cuando las palabras salieron de mí como cuchillos, no estoy bromeando, ella retrocedió como si la hubiera empujado. Señalé las bolsas esparcidas por el sofá, las etiquetas aún colgadas como evidencia silenciosa. Mira esto. Mira su celular. La risa de Claire horas antes todavía resonaba en mi memoria, aguda y falsamente dulce. Escuché. Ella transfirió 10.000 a Derek hoy. El rostro de Claire se contrajo. Intentó reír, pero el sonido salió roto como cristal bajo los pies. Está mintiendo. Gastó todo y ahora quiere culparme. Su mirada, antes tan segura, ahora parpadeaba como una bombilla a punto de apagarse. Mi padre apretó los puños. Las venas de sus antebrazos resaltaban, visibles bajo la piel. Ese dinero era de la casa de campo. Cada palabra fue un golpe. 2 meses de trabajo. Mis herramientas. El barco. Los muebles de tu madre. Su voz tronó, llenando la habitación como una tormenta. Fue para tu universidad, Claire. ¿Tienes alguna idea de lo que acabas de hacer? Sus labios temblaron. Pensé que era de Emily. No lo sabía, se quedó en silencio, cortada por lo absurdo de la excusa. Eso es mentira. Mi padre dio un paso adelante y su sombra se tragó la luz. Sabías exactamente lo que te esperaba. ¿Y ahora? Su pecho subía y bajaba, como si el aire escaseara. Resolvamos esto. Ahora. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Claire se desplomó en el sofá, con los sollozos ahogados entre las manos. Mi madre se llevó los dedos a los labios, como si pudiera contener el grito que amenazaba con escaparse. Me quedé allí con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía, el peso de la cadena de mi abuela ardiendo contra mi piel.
Por primera vez el brillante e irreal mundo de Claire, formado por excusas y tarjetas de crédito de otras personas, chocó contra una pared que ella siempre había ignorado. Pero lo sabía. Este no fue el final. Cuando personas como Claire se rompieron, no se hicieron añicos en pedazos limpios. Cortaron todo a su alrededor. Y en el fondo sentí, ella aún no había terminado. La mesa de la cocina siempre ha sido el centro de nuestro hogar. Allí era donde comíamos, donde soplábamos las velas de cumpleaños, donde compartíamos proyectos escolares cuando éramos niños. Pero esa noche la mesa se convirtió en una sala de audiencias. Claire estaba sentada a un lado, con los brazos cruzados y los ojos hinchados por el llanto. Mi padre estaba a la cabeza, imponente como un juez, con el rostro más rojo de lo que jamás lo había visto. Mi madre se tambaleaba cerca del mostrador, sus dedos agarraban el borde como si fuera lo único que la mantenía en pie. ¿Y yo? Me senté frente a Claire, la ausencia de esos 15.000 ardiendo en mi memoria como una prueba que no podía sostener pero que aún existía. Mi padre golpeó la madera con tanta fuerza que los platos temblaron. Nos suicidamos por ese dinero, Claire. Su voz era un gruñido. 2 meses de fines de semana. Mis herramientas. El barco. Los muebles de tu madre. ¿Crees que fue fácil renunciar a todo eso? Ella resopló ruidosamente. Ya te lo dije. Pensé que era de Emily. ¿Esperas que creamos que Emily de repente tenía 15.000 ahorrados en un cajón? Mi madre se rió, un sonido seco y triste. Ella siempre ha sido reservada, ¿no? Claire aprovechó la oportunidad, sus ojos brillaban con la esperanza de una salida. Quizás se quedó con más de lo que crees. Quizás lo gastaste y ahora quieres culparme. Sus palabras me cortan como cuchillas. Me incliné hacia adelante con las palmas abiertas sobre la mesa. ¿Cuánto crees que podría gastar en un día? Señalé las bolsas. Mira lo que llevas puesto. Mira lo que hay ahí. Mi padre no lo dudó. Abrió una bolsa abierta y sacó una chaqueta de cuero con la etiqueta aún colgando, $600. En otra bolsa se veían blusas, pantalones y zapatos, todos nuevos y caros. Su mandíbula se apretó con cada elemento. Explica eso. Claire se pasó la mano por la cara, borrando las lágrimas. Compré algunas cosas, ¿vale? Pero no fue con ese dinero. Llega. Sacó su celular del bolsillo. Si estás tan seguro, llamemos a la policía. Revisarán las cámaras, las declaraciones. Veamos exactamente a dónde se fue cada centavo. Sus ojos se abrieron, el pánico escrito como una advertencia. No harías eso. Lo haría. Mi voz no tembló. Ahora. Ella se rompió. Los hombros se hundieron, los sollozos estallaron como un dique reventado. Está bien, lo tengo. Las palabras salieron entre lágrimas. Pero pensé que era de Emily. No sabía que era para la universidad. Mi madre se tapó la boca con la mano, como si pudiera contener el grito que se le escapó. Mi padre palideció. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Su voz ahora era baja, y eso la hacía más terrible que cualquier grito. Lo arreglaré. Claire luchó, las palabras salieron confusas. Le devuelvo la ropa. Casi todo todavía tiene etiquetas. El dinero vuelve. ¿Y los 10.000 que le enviaste a Derek? Mi voz cortó el aire como una espada. ¿Qué haces con eso? Sus sollozos se convirtieron en ahogos. Lo necesitaba. Lo estaban amenazando. Prometió que me lo devolvería. Mi padre se rió, un sonido sin humor. Promesa de una adicta a los juegos, Claire. Ese dinero se acabó. Mi madre se hundió en su silla y miró a su hija como si la viera por primera vez. Siempre te defendí. Su voz era un susurro entrecortado. Cada vez que Emily se quejaba, le decía que cediera. Cada vez que mentías ponía excusas. Cerró los ojos como si no pudiera soportar lo que veía. ¿Y así nos pagan? Claire se cubrió la cara y sus sollozos se ahogaron en sus manos. Me recosté, mi corazón latía tan fuerte que me dolía. Una parte de mí quería gritar, enumerar cada mentira, cada robo, cada vez que me decían que lo dejara pasar.
Pero había otra parte, la que solo se sentía cansada. El silencio se prolongó, roto solo por los jadeos de Claire. Finalmente mi padre habló. Su voz era de acero. Esto es lo que va a pasar. No llamaremos a la policía. Pero acabas de perder el derecho a vivir a nuestras expensas. Hizo una pausa, cada palabra era un martillo. A partir del próximo semestre dejarás la universidad. Ve a buscar un trabajo. Y a partir de ahora pagarás tu propia educación, asterisco. Papá, no. Los ojos de Claire se abrieron, húmedos y desesperados. No puedo. La universidad es cara, me voy a quedar. Deberías haber pensado en eso antes de tirar 15.000. Su tono no admitió respuesta. Esta vez no te salvaremos. Está decidido. Mi madre no discutió. Por primera vez en su vida, no se apresuró a aliviar el castigo. Él simplemente se quedó allí, mirando a su hija como si fuera una extraña. Claire sacudió la cabeza y el pelo le cayó sobre la cara. No lo entiendes. Necesito graduarme a tiempo. Lo necesito. No, mi padre era implacable. Lo que necesitas es aprender qué es la responsabilidad. Lo que necesitas es entender lo que significa ganar, no solo tomar. Vi las palabras golpear como piedras. También vi su forma de resistirse, sus labios moviéndose en protestas que no se atrevía a decir en voz alta. La cena transcurrió en silencio. Claire empujó la comida en su plato, las lágrimas fluían sin parar. Mi padre comía rígidamente, calculando cada movimiento y con la mandíbula apretada. Mi madre apenas tocó la comida. ¿Y yo? Mastiqué lentamente, sintiendo el peso de años de resentimiento mezclándose con una amarga satisfacción. Luego Claire subió las escaleras y cerró la puerta con tanta fuerza que toda la casa tembló. El sonido hizo eco dentro de mí, liberando algo que no sabía que estaba atrapado. Más tarde, mientras estaba acostado, escuché unos pasos ligeros en el pasillo. Un golpe en mi puerta. Era Claire con los ojos hinchados y la voz un susurro ronco. Emily, necesito preguntarte algo. Me crucé de brazos. ¿Qué? Miró hacia la habitación de nuestros padres y luego a mí. ¿Podrías prestarme los 15.000? Solo hasta que me gradúe. Te pagaré, lo juro. La miré con incredulidad. ¿Hablas en serio? Después de todo. Después de hoy. Somos hermanas. Su voz se quebró. La familia se ayuda mutuamente. Negué con la cabeza. No, Clara. Esta vez no. Su rostro decayó. Se dio vuelta y corrió de regreso a su habitación, la puerta se cerró de golpe como un disparo. Me senté en el borde de la cama, con el corazón acelerado, dándome cuenta de que aún no había terminado. En todo caso, fue solo el comienzo. Porque cuando alguien como Claire se ve acorralada, no acepta muros. Ella comienza a rascarse, morder y arrastrar a los demás con ella. Y lo supe, ella aún no había terminado. La noche siguiente la mesa del comedor estaba puesta como de costumbre, pero el aire de la habitación era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La luz del techo zumbó arrojando un pálido resplandor sobre los platos de pollo asado y judías verdes. Mi padre, rígido en la cabecera de la cama, mantenía los hombros tan tensos que parecían de acero. Mi madre alisó la servilleta en su regazo, doblando y volviendo a doblar los bordes como si sus manos necesitaran algo, cualquier cosa, para evitar que temblaran. Claire estaba sentada con los brazos cruzados, los ojos enrojecidos pero la barbilla levantada en señal de desafío. El silencio era un cuchillo clavado en el pecho de todos. Los cubiertos rayaron los platos. Cada sonido resonó como un grito. Hasta que mi padre bajó el tenedor con un clic calculado. Sus ojos se fijaron en Claire, fríos e implacables. Tu madre y yo hemos tomado una decisión. Claire se quedó helada, con el tenedor a medio camino de la boca. No le exigiremos que devuelva el dinero. Un descanso. El aire se detuvo. Pero te vas a tomar un año sabático. Ve a buscar un trabajo. Y a partir de ahora pagará cada centavo de tu matrícula universitaria. Se acabó el tiempo de apoyar vuestra irresponsabilidad. El rostro de Claire se puso blanco y luego estalló como si le hubieran abofeteado.
No puedes hacer eso. Se le quebró la voz. La universidad no es opcional. Mi madre, aunque temblando, se mantuvo firme. Tampoco lo es crecer. La silla de Claire crujió violentamente cuando la empujó hacia atrás. Estás arruinando mi vida, gritó. ¿Quieres que termine siendo un fracaso? Todos se graduarán y yo estaré sirviendo mesas. La voz de mi padre cortó el aire como una espada. Esa es tu elección ahora. Nosotros te dimos el nuestro y tú lo tiraste. Lo observé todo, dividido entre una amarga satisfacción y un malestar creciente. Una parte de mí quería aplaudir, finalmente, las consecuencias. Otra parte se preguntaba si esta era la llamada de atención que Claire necesitaba o simplemente gasolina para la próxima explosión. La cena terminó sin postre. Claire subió corriendo las escaleras y el portazo fue tan violento que un marco de la pared tembló. Horas más tarde, cuando la casa ya respiraba el silencio de la noche, escuché pasos vacilantes en el pasillo. Un tímido golpe en mi puerta. Cuando la abrí, encontré a Claire allí, con el rostro manchado de lágrimas y los ojos desesperados. Miró nerviosamente en dirección a la habitación de mis padres antes de susurrar. Emily, por favor. Suspiré, preparándome ya para lo que vendría. ¿Y ahora qué, Claire? Se retorció las manos con voz temblorosa. Tú podrías prestarme los 15.000. Te pagaré tan pronto como me gradúe. Interés. Me quedé paralizado. ¿Hablas en serio? Mi voz sonó incrédula. Después de todo lo que has hecho, ¿quieres que te cubra las espaldas? Sus labios temblaron. Por favor, no entiendes lo importante que es para mí la universidad. Suplicó. Si me tomo un año de descanso, me quedaré atrás. Todos pensarán que soy un perdedor. No, negué con la cabeza, lenta y deliberadamente. No, Clara. Hiciste tu elección. Ahora tienes que vivir con ello. Se giró con los hombros temblando por los sollozos ahogados, y desapareció por el pasillo. El portazo sonó diferente esta vez, menos ira, más desesperación. A la mañana siguiente, Claire intentó otra táctica. Bajó las escaleras con el pelo peinado, vestido con ropa sencilla, su voz dulce y casi infantil. Lamento lo que pasó ayer, murmuró sin mirarlo a los ojos. Sé que me equivoqué. Prometo que nunca volveré a hacer algo así. Mi padre ni siquiera levantó la vista de su café. Las excusas no cambian nuestra decisión. Pero no podré pagar todo solo. Suplicó Claire. ¿Sabes cuánto cuesta? Deberías haber pensado en eso antes de entregarle 15.000 a un delincuente, respondió mi padre, frío. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. ¿Entonces eso es todo? ¿Me estás abandonando? Mi madre parecía agotada. No. Te estamos dando la oportunidad de mantenerte a ti mismo. Ya es hora. Claire golpeó la mesa con el puño con tanta fuerza que los cubiertos tintinearon. Excelente. Si no me quieren aquí, viviré en otro lugar. Con gente que realmente se preocupa por mí. Subió las escaleras arrastrando las maletas con fuerza, asegurándose de que oyéramos cada cremallera, cada portazo. Luego, con un empujón teatral, bajó hasta la puerta principal. «Me voy», gritó. «No te molestes en buscarme cuando te des cuenta de que cometiste un error». La puerta llamó. La casa entera tembló con el silencio que siguió. Durante todo un día no supimos nada de ella. Intenté distraerme, pero mi mente seguía dando vueltas. ¿Dónde está ella? ¿Fue por Derek? ¿Estás intentando convencer a otro idiota para que pague tus estudios? El teléfono sonó la tarde siguiente. Mi madre respondió y su rostro se tensó. ¿Hola? Luego su expresión cambió a confusión. ¿Madre? La voz de la abuela, temblorosa y estremecida, llegó a través del dispositivo. ¿Qué está pasando ahí? Claire me llamó llorando y me dijo que la echaste y arruinaste su futuro. Dijo que Emily la animó. Apreté los dientes. Por supuesto. Claire ya estaba tejiendo su versión de los hechos. Mi madre le pasó el teléfono a mi padre, quien le explicó todo, punto por punto. El silencio al otro lado de la línea se prolongó hasta que finalmente la abuela murmuró. Dios mío, no tenía idea.
Ella hizo que pareciera que eras cruel. Incluso me pidió dinero para la universidad. La voz de mi padre no dejaba lugar a dudas. Por favor, no le des nada. Necesita afrontar la realidad. No te preocupes, respondió la abuela. Por cierto, voy a revisar mi joyero para asegurarme de que no se llevó nada en su última visita. Cuando mi padre colgó, los hombros de mi madre se hundieron. Ella está poniendo a todos en nuestra contra, suspiró. Y así fue. Pero no por mucho tiempo. Porque, llamada tras llamada, la red de mentiras de Claire comenzó a desmoronarse. La tía Sara fue la siguiente y preguntó por qué Claire la había despertado a medianoche, rogando dinero para pagar el alquiler. Dijo que la echaste sin motivo. Su voz era cortante. Casi le envió $500. Mi madre tuvo que explicar, avergonzada, que el dinero que Claire había pedido prestado nunca fue suyo para dárselo. Luego vino el tío Mike. Claire apareció aquí con su maleta, diciendo que no tenía a dónde ir, dijo con voz cansada, casi irritada. La dejé pasar la noche, pero cuando pidió un préstamo me dijo que no. Salió dando un portazo al amanecer. Luego presiona a Jennifer. Me pidió que fuera garante de un préstamo estudiantil. Exclamó con incredulidad. Apenas puedo pagar el mío. Ella lloró y dijo que la dejarías morir de hambre. Cada conversación terminaba de la misma manera, mis padres explicaban, mis parientes negaban con la cabeza y prometían no ceder ni un centavo. Fue humillante. Con cada llamada, me sentí reivindicado y agotado. Claire no solo estaba quemando puentes. Estaba prendiendo fuego a todo, y cuando las llamas se apagaran, no quedaría nadie que pudiera acercarse. Toda la familia, sin excepción. Después de casi una semana de llamadas furiosas y acusaciones, la casa finalmente quedó en silencio. Hasta que una noche al llegar a casa del trabajo encontré a Claire sentada en el sofá del salón, con las maletas a su lado, el maquillaje corrido y la ropa arrugada. Parecía desinflada, como un globo que hubiera perdido todo su aire. Entrelazó los dedos con la mirada fija en el suelo. Hablé con todos, admitió con voz ronca. La abuela Sara, el tío Mike, Jennifer e incluso los amigos de Derek. Nadie quiere ayudarme. Mamá se cruzó de brazos y su rostro era una máscara impenetrable. ¿Sorpresa? Claire tragó, su garganta temblaba. Pensé que alguien me creería. Papá, apoyado contra la puerta con los brazos cruzados como una barrera, fue directo. Eso es lo que pasa cuando mientes, Claire. La gente deja de escuchar. Sus hombros temblaron. Cayó una lágrima, pero ella se la secó con enojo. Está bien. Voy a hacer un año sabático. Voy a trabajar. Solo, la voz se apagó. ¿Puedo quedarme aquí? Por favor, no puedo pagar el alquiler en ningún lado. Si lo gasto todo en vivienda, nunca ahorraré nada para la universidad. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mamá y papá intercambiaron una de esas miradas que solo las parejas que han estado juntas durante décadas pueden dominar, toda una conversación sin palabras. Finalmente papá habló con firmeza. Puedes quedarte. Pero en nuestras reglas. No pedimos ni un peso por nada. Sin cuotas mensuales, sin alquiler, sin dinero para gastar. Cada dólar que gane irá directamente a su futuro. Claire asintió rápidamente, el alivio inundó sus rasgos. Está bien, sí, seguiré las reglas. Pero no pude evitarlo. Un pensamiento amargo apretó mi pecho. ¿Cuántas veces había prometido cambiar? A la mañana siguiente sale temprano para ir a trabajar. Cuando regresé, el olor a grasa y café me golpeó incluso antes de llegar a la cocina. Claire estaba allí con una sencilla camiseta y vaqueros, el pelo recogido en una descuidada cola de caballo. Parecía normal. Dejó su delantal sobre la silla y se dejó caer en él con un gemido. Conseguí un trabajo, anunció secamente. Camarera del restaurante familiar en el centro. Papá levantó una ceja. Y es difícil, refunfuñó. Me duelen los pies. Los clientes son numerosos. El gerente es molesto. Pero para mi sorpresa, añadió casi en un susurro. Estoy aprendiendo. Mamá se inclinó hacia adelante y sus ojos brillaron levemente.
Estamos orgullosos de que hayas logrado algo. Sigue así. Claire no respondió. Simplemente se frotó los tobillos doloridos. Por primera vez en años parecía de su edad, no una versión glamorosa de 21 años, sino una chica agotada y humillada, con las manos llenas de cicatrices por el trabajo. El nuevo sistema era simple y despiadado. Cada semana, cuando Claire entregaba su cheque de pago, mamá y papá depositaban cada centavo directamente en sus ahorros. Solo se quedaba con las propinas, alrededor de 40 o 50 reales a la semana, suficiente para tomar el autobús y comprar lo esencial. La vi entregar sobre tras sobre con el rostro encorvado, como si cada uno pesara una tonelada. Había vendido su nuevo y reluciente teléfono móvil por uno de esos viejos aparatos en los que había que teclear 3 veces para formar una letra. Verla escribir con dificultad me conmovió de una manera extraña, una mezcla de satisfacción y una punzada de lástima que no quería admitir. Por la noche la oí hablando por teléfono con Derek, su voz baja pero aguda. Una vez me paré frente a la puerta de su habitación y capté un fragmento de la conversación. No tengo dinero, Derek. Deja de preguntar. Una pausa. No, no puedo. Si toco esa cuenta me echan. Otra pausa más larga. No me llames egoísta. Dije que no. La última palabra salió rota. Me quedé allí mirando mi propio techo, escuchando el silencio que siguió, preguntándome cuánto tiempo podría seguir diciendo que no. 2 meses después, mamá me informó mientras tomaba un café. Ella ha sido firme. Entrega tu salario todas las semanas sin quejarte. Incluso cubre turnos adicionales cuando los compañeros están ausentes. Levanté una ceja. ¿Y Derek? Mamá bajó la voz. Sigue preguntando, pero ella se resiste. La oí decirle que cree que a él solo le agradaba cuando tenía algo que dar. Hizo una pausa. Eso me dejó una impresión. Durante años Claire les había quitado a todos, a mí y a nuestros padres, a cualquiera que le diera una oportunidad. Ahora estaba frente a alguien que le estaba haciendo lo mismo y por primera vez vio lo feo que era estar del otro lado. Aún así, no me permití relajarme. Vivir con ella durante tanto tiempo me enseñó que el hecho de que alguien se doble bajo presión no significa que no se enderece y muerda, a la primera oportunidad. Y la verdadera prueba aún no había llegado. No hasta el día en que tuvo que elegir entre ahorrar dinero para la universidad o rendirse por última vez. En el tercer mes de trabajo Claire era diferente. No fue una transformación milagrosa, pero el cambio fue visible. Llegaba a casa oliendo a frituras y a café, con el pelo recogido en un moño torpe y las zapatillas desgastadas por los largos viajes. Sus manos, antes siempre impecables, estaban secas de tanto lavar los platos. Todas las noches la encontraba en la mesa de la cocina, con la cabeza apoyada en los brazos y un plato de pasta a medio comer intacto frente a ella. ¿También es bueno? Pregunté con cautela. Ella levantó la cara, con los ojos enrojecidos. Mis pies se sienten como si estuvieran ardiendo. Juro que hoy caminé 10 kilómetros cargando bandejas. Y un tipo me chasqueó los dedos como si fuera un perro. Por un segundo casi sentí pena por ella. Casi. Entonces recordé el cajón vacío, el sobre perdido. La compasión no borró lo que había hecho. Aún así lo vi. Y así fue como funcionó el trabajo. No fue dinero fácil. Ella dejó escapar una risa amarga. Sí. Nadie publica esa parte en Instagram. La verdad es que la lección empezaba a asimilarse. Cada semana entregaba su sueldo sin quejarse, aunque cada vez veía cómo se le apretaba la mandíbula. Mamá depositó el dinero en ahorros, mientras papá se quedó cerca, como un guardia. Claire solo se quedó con las propinas, e incluso con las que gastó a regañadientes, como si el dinero se hubiera vuelto más pesado en su bolsillo. Fue entonces cuando Derek empezó a presionar más fuerte. Una noche la oí en el pasillo con la voz tensa. No lo sé, Derek. Deja de preguntar. No, no puedo tocar esa cuenta. Ellos lo sabrán. Una pausa. No me llames egoísta. Dije que no. La última palabra salió temblorosa. Me quedé congelada en la puerta de mi habitación, escuchando. Por una vez, ella no se rindió. Pero Derek no se rindió.
Una semana después, la oí llorar por teléfono. No lo entiendes. Estoy haciendo un doble solo para sumarlo. No puedo regalarlo todo. Una pausa. Si realmente me quisieras, otra pausa más larga. No digas eso, Derek. No te atrevas. La pelea se prolongó amortiguada por la puerta del dormitorio. Cuando salió a la mañana siguiente, tenía los ojos hinchados y la voz ronca. En el café, papá fue directo. Derek sigue pidiendo dinero. Claire vaciló y luego asintió. Dice que soy inútil si no puedo ayudar. Mamá golpeó la taza sobre la mesa con un fuerte clic. Eso no es amor. Esto es manipulación. Claire no discutió. Se limitó a mirar el cereal, en silencio. En el cuarto mes ocurrió lo inevitable. Mamá recibió una llamada mientras yo estaba en el trabajo y más tarde me dijo, todavía incrédula. Ella rompió con él. La voz era baja, casi sorprendida. Fue demasiado lejos. Dijo que el dinero entre parejas tenía que ser gratis y que si ella no lo prestaba era porque no confiaba en él. Me recosté en mi silla, procesando. Entonces finalmente vio quién era él en realidad. Mamá asintió. Lloró, pero no se rindió. Terminó. Fue extraño. Durante años soñé con el día en que Claire sería asesinada y obligada a enfrentar la realidad. Pero verla sentada en la mesa con los hombros caídos, después de haber sido utilizada por alguien de la misma manera que ella había usado a otros. No se sentía como una victoria. Era como ver a alguien perder la última ilusión a la que se aferraba. Luego llegó su cumpleaños número 21. Pasé días debatiendo si debería regalar algo. Una parte de mí quería entregar una tarjeta vacía con un mensaje. Pensé en escribir solo Ernest como un golpe seco, una firma irónica del pasado que ella nunca entendería. Pero algo más profundo me atrajo, no la lástima, no la nostalgia, sino la oportunidad de ver hacia dónde se dirigía esta nueva versión de Claire. Así que saqué 500 billetes, los doblé formando una tarjeta de cumpleaños y la deslicé sobre la mesa mientras el humo de las velas aún bailaba en el aire. Abrió el sobre con dedos vacilantes. Mis ojos se abrieron cuando vi el dinero, pero no fue codicia lo que vi, fue asombro, como si no supiera qué hacer con él. Gracias, susurró con voz temblorosa. Las lágrimas brillaron, pero entonces vino el gesto que heló la habitación. Con un movimiento lento casi mecánico, empujó la tarjeta hacia nuestro padre. ¿Puedes poner esto en mi cuenta también? Quiero ahorrar hasta el último centavo que pueda. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo para tartas. Mi padre parpadeó atónito. Mi madre se tapó la boca con la mano y tenía los ojos llorosos. Y me quedé paralizada, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Claire, la misma Claire que vació mi alcancía como si fuera un derecho, que vio el dinero suelto como una invitación, me devolvía un regalo. No fue redención. No fue suficiente. Pero era una grieta en el patrón, una grieta en la armadura que ella misma había forjado. Más tarde, cuando los platos estuvieron lavados y Claire estaba dormida, mis padres y yo nos sentamos en la sala de estar, iluminada solo por la tenue luz del refrigerador. La malcriamos, admitió mi madre con la voz quebrada. La mimamos. Le enseñé que podía tomar lo que quisiera, sin consecuencias. Mi padre se frotó la frente como si la culpa fuera un dolor físico. Recuerdo cuando ella robó de tu alcancía, Emily. Y te dijimos que dejaras de quejarte, que ella era solo una niña. No hubo excusas. No hubo justificaciones. Solo la verdad, desnuda y cruda, después de años de negación. Los meses siguientes fueron extrañamente pacíficos. Claire trabajó, entregó los cheques, cenó con nosotros sin drama. Todavía ponía los ojos en blanco cuando hablaba de los clientes, todavía se quejaba del dolor en los pies, pero ya no regresaba a casa con bolsas de ropa nueva. Llegó el verano y mis padres nos invitaron a su casa de campo, el mismo lugar que ella había ayudado a vaciar, ahora con paredes recién pintadas y muebles que reemplazaban lo que se había vendido. La tercera noche ambos nos sentamos en el porche, mirando cómo el río se tragaba los últimos rayos de sol. El aire olía a hierba y agua, fresco contra la piel. «Sabes», murmuró, «nunca entendí realmente el dinero. Ahora, cuando veo algo que vale $100, pienso,
son 2 días de pies palpitantes. Asentí. Así es como funciona. Ella miró hacia abajo, su voz era inestable. Sigo pensando en 15.000. ¿Cuántas horas trabajaron mamá y papá? Y yo simplemente lo regalé todo. No puedes volver atrás, dije en voz baja. Pero puedes asegurarte de no volver a hacer eso nunca más. Ella me miró fijamente, más firme de lo que la había visto en meses. No lo haré. Lo juro. Por primera vez le creí. Pero mientras el río fluía constantemente ante nosotros, una parte de mí se preguntaba ¿por cuánto tiempo? Porque el cambio no es un verano, no es una decisión aislada. Es una elección diaria, una batalla silenciosa contra viejos instintos. La última noche el olor a pino y agua de río se me pegó a la piel, incluso después de la ducha. Salí al porche descalzo con las tablas frías bajo mis pies. La linterna que mi padre había colgado se balanceaba con la brisa, proyectando largas sombras sobre la barandilla. Claire ya estaba allí, envuelta en una manta, con los ojos fijos en el agua oscura. Ella no se dio vuelta cuando me senté a su lado. Durante un rato solo oímos los grillos, el murmullo del río, el ocasional chasquido de algún pez rompiendo la superficie. ¿Recuerdas cuando éramos niños? Preguntó en voz baja. Miré a un lado. Todo el día. Se apretó más la manta. Tomé tus cosas. Juguetes, ropa, dinero. Te enojarías, pero mamá diría, no hagas un escándalo, Emily. Ella es más joven. Dejé escapar una risa seca. Recuerdo. Los ojos de Claire brillaron a la luz del porche. Me hicieron creer que siempre podía salirme con la mía. Que estaba bien, porque yo era el más joven. Hizo una pausa, su voz se ahogó. Pensé que era cierto hasta ahora. ¿Y no es así? Pregunté sin crueldad, solo para escucharla decirlo. No. Ella negó con la cabeza. Quiero deshacer todo. Los 15.000. Las mentiras. La forma en que te traté. Toqué la cadena de plata alrededor de mi cuello, el metal frío contra mis dedos. Las palabras de mi abuela resonaron, el dinero pesa. No lleves lo que no puedes proteger. Miré a Claire y luego al río. Quizás finalmente estaba aprendiendo a llevar su propia carga. Pero aquí está la verdad de la que nadie habla, el cambio no es un momento. Ni una tarjeta de cumpleaños de vuelta, ni un verano de platos sucios y pies doloridos. Eso es lo que pasa cuando nadie está mirando. Cuando la tentación vuelve a susurrar. Cuando el camino fácil se ofrece una vez más como un viejo amigo. Claire estaba en el camino, sí. Ya no era la chica que entraba a casa con botas de diseño y un móvil de $1.000 en la mano. Pero seguiría siendo así. Seguirías diciendo que no cuando el mundo te ofreciera otra salida fácil. Yo no lo sabía. Y tal vez ese fuera el punto. Mientras observaba el río constante bajo la luna, entendí que esta no era solo su historia. Era nuestro. Mis padres tuvieron que aprender que el amor no se trata de proteger, sino de dejar ir a veces. Tuve que aprender que el silencio no es fuerza, que hablar, incluso cuando duele, es necesario. ¿Y Claire? Estaba descubriendo la lección más difícil de todas, nada es gratis. No amor. La confianza tampoco. La linterna oscila y luego se estabiliza. Claire se apoya en la barandilla, su rostro está más sereno de lo que jamás había visto. Gracias por no rendirte conmigo, murmura. No respondo de inmediato. Dejo que el sonido del río llene el espacio, llevándose las palabras que no es necesario decir. Luego, en voz baja, no me des motivos. Permanecemos en silencio mientras la noche nos envuelve, dos hermanas, unidas por los errores y la frágil, casi imperceptible esperanza de que, tal vez, las cosas puedan ser diferentes. Y en el fondo me pregunto, ¿es esto un final, o simplemente el comienzo de otra prueba, esperando en la siguiente curva del río?